Space. It was so very odd. Thousands of miles of space, and these voices vibrating in the center of it. No one visible at all, and only the radio waves quivering and trying to quicken other men into emotion. La interacción y la simulación confieren a los videojuegos una forma exclusiva de narrar historias que es intrínseca de este medio. Al mismo tiempo, obligan a su música a funcionar de maneras diferentes a las que encontramos en los lenguajes audiovisuales. Esto le confiere unas particularidades que son propias de este medio y que a mí me fascinan, especialmente cuando la encontramos vinculada al gameplay como forma de interacción o como música diegética a modo de simulación. En este caso, vengo a hablaros de la canción Travelers compuesta por Andrew Pralow para el videojuego Outer Wilds, que hace ambas cosas. Me interesa especialmente investigar cómo esta pieza contribuye a la experiencia de gameplay. En un videojuego diferenciamos diferentes tipos de música dependiendo del uso que se les dé. Travelers, en este caso, es música de gameplay. Esta canción está en loop desde que iniciamos el juego y depende de la jugadora de ir dando voz a las diferentes capas mediante una mecánica que veremos a continuación. Aunque aparece en múltiples ocasiones, en esta ponencia analizaré únicamente su funcionamiento durante el gameplay principal, obviando su aparición en el final y el contenido adicional que amplía la historia con un DLC que salió en 2021. Y bueno, por si alguien tiene intención de jugar, me veo en la obligación de avisar de que esta ponencia va a contener spoilers, porque es un juego que depende mucho del conocimiento que va ganando la persona mientras juega para ir avanzando en su trama. O sea, que si alguien quiere jugar, que tenga en cuenta que puede afectar a su experiencia. Pero bueno, antes de continuar, ¿qué es Outer Wilds y de qué trata? Outer Wilds fue un juego creado por el estudio Mobius en 2019 y que ya comenzó 6 años antes con la tesis de máster que hizo su director creativo, Alex Beecham. Su premisa básica es la exploración espacial y está diseñado para inspirar y recompensar la curiosidad de la persona que juega. Su música está creada por el compositor Andrew Pralow, que ya empezó a trabajar en las primeras versiones del juego junto a Alex cuando estudiaban juntos en la Universidad del Sur de California. La música está creada para reforzar la misma premisa que tiene el juego, que es inspirar y recompensar la exploración. Para ello, el apartado sonoro es prácticamente siempre silencio diegético. Y la música solo entra en acción cuando se hace un descubrimiento importante para llamar la atención de la persona que juega. Pues Outer Wilds nos recubre con la piel de un lumbrano adolescente, que es la edición más joven del programa espacial de Lumbre, que es el planeta en el que empezamos. El objetivo principal es el de descubrir los misterios del sistema solar tras quedar atrapados en un bucle temporal. Cada vez que el jugador muere o explora hasta cumplir un tiempo determinado, siempre vuelve al punto de partida. El sistema solar va cambiando a lo largo del tiempo y deberemos familiarizarnos con su dinamismo para descubrir cómo salir de ese bucle y completar el juego. Y un primer gran spoiler es que tras 22 minutos de exploración, pues es inevitable que muramos, porque siempre explota el sol. Y no es solo que el sol explota, sino que si nos vamos fijando en el cielo, todos los soles del universo están explotando. O sea que es el universo entero el que muere. Simplificando, hay 2 pilares en los que se sustenta Outer Wilds y en los que su música trabaja junto a sus mecánicas de manera paralela. Una es incitar la exploración y recompensarla, y la otra es transmitir una sensación de existencialismo cósmico. Empecemos por esta primera. Ya hemos visto cómo Andrew Pralow utiliza la música para dirigir y recompensar la curiosidad. La música tan solo se reserva para aquellos momentos en los que se hace un descubrimiento.
Este sistema mecánico mejora la percepción de la jugadora a la hora de reconocer puntos de interés. En ese sentido, gracias a esta música extradiegética, se le otorga una percepción aumentada. Si hay música sonando, significa que estamos en un lugar importante. Así, lo noúmeno, es decir, todo aquello que no podría ser percibido en el mundo sensual, como por ejemplo tener la sensación de que estamos en el lugar correcto, se vuelve perceptible. Esto sitúa a la persona que juega en una posición de superhumanidad. Le permite avanzar en la trama más fácilmente, guiando al avatar para cumplir en ese heroísmo que normalmente piden estas historias y que la historia nos exige a través de esta mediación metadiegética entre avatar y jugador. Pero mi uso preferido de la música en este contexto es a través de una de las 3 herramientas principales que nos ofrece el juego, que es el señaloscopio. Se trata de una herramienta que funciona como una mezcla entre telescopio y receptor de señales de radio. Aquí podemos ver cómo funciona. Entonces, en esta herramienta tenemos 3 canales principales que nos dirigen a diferentes lugares que nos ayudan a trabajar en los 3 misterios principales que nos presenta el juego. Uno se llama fluctuaciones cuánticas, que nos dirige a unos objetos que cambian de lugar cuando no son observados y su señal suena ominosa, como el Kyrie del Requiem de Ligeti, siendo una clara referencia intertextual al monolito de 2001 de Stanley Kubrick. El canal de balizas de rescate nos dirige a la historia de los Nomai, que es una raza alienígena súper avanzada y que ya está extinta, y su señal suena como una especie de alarma. Finalmente, Outer Wilds Ventures nos dirige a los viajeros, que cada uno de estos viajeros toca un instrumento y es aquí donde se esconde el tema de Travelers. Efectivamente, no se trata de un mero acompañamiento a la acción, sino que los fragmentos diegéticos que componen esta pieza se utilizan de manera estratégica en el gameplay para dirigir al jugador en su investigación y enseñarle a transitar su mundo. Antes de entrar en detalle a analizar esta pieza, voy a detenerme a explicar el otro uso que hacen de la música, que es el existencialismo cósmico. La historia de Outer Wilds está plagada de elementos que ponen en relieve la fragilidad y pequeñez del personaje frente al páramo infinito y despiadado del cosmos. Estas mecánicas nos hacen sentir insignificantes y sospechar el valor de la vida, obligándonos a reflexionar sobre la muerte y lidiar con sus consecuencias. A nivel sonoro, el juego emplea 2 aproximaciones. Por un lado tenemos el silencio diegético, que enfatiza la fragilidad del avatar, recordándonos que estamos separados del aterrador vacío solamente por nuestro traje espacial. Siendo interesante notar cómo se siente mucho más seguro en la nave que en el espacio exterior, y sin olvidar cómo suenan las muertes o cada vez que recibimos algún golpe, que es bastante aterrador. Por otro lado, tenemos la música ominosa de vanguardia de los objetos cuánticos que ya hemos visto, y también el ambient con toques de post-rock deprimente que acompaña la historia de los juegos. Esto nos produce con cada descubrimiento una inquietud existencialista frente a la incomprensibilidad y magnitud cósmica que nos van revelando. Pero hay otra cara sonora que aborda este problema desde otro ángulo, esta vez luchando contra estos sentimientos deprimentes. Y es aquí donde situamos el tema de los viajeros. La música relacionada con los lumbreanos arropa al jugador y le sirve de consolación. Localizar el tema de Travelers mediante nuestro señaloscopio ahoga todo sonido diegético, apartando por un momento nuestra atención del abismo. Y con esa canción de acampada se nos transmite el recuerdo de una hoguera acogedora en la que poder compartir conocimiento, compañía y en la que reponer fuerzas. Es un recordatorio de que hay alguien ahí fuera y de que está a salvo. Y también es un recordatorio de que nosotros mismos no estamos solos. Precisamente por esto, el mensaje de Outer Wilds no es existencialista. El concepto de tener estas personas tocando como un grupo juntos, a pesar de la distancia que les separa, es un símbolo que utiliza el juego de forma deliberada para hacer sentir a la persona que juega que podemos estar conectados emocionalmente sin importar la distancia. Para Outer Wilds esto es lo que da fragilidad a la naturaleza humana. Es lo que da sentido a la fragilidad humana.
Y ahora sí, podemos centrar el tiempo que nos queda en analizar esta canción. Antes de nada, vamos a volver a escuchar el tema como si hubiéramos conseguido enfocar a todos los viajeros en un mismo plano. El tema es relativamente sencillo. Tras la primera escucha, la elección de los instrumentos y la sencillez melódica y estructural nos sitúan en el campo semántico de la canción de hoguera. La canción de hoguera es un género que existe desde que el ser humano tiene dominio sobre el fuego y que se ha desarrollado de manera transversal en múltiples culturas. Sin embargo, la forma en la que hoy en día en Occidente concibimos este género y, por tanto, los elementos que constituyen este topos probablemente provienen de la recuperación folk americana y del nacimiento del cine western, que han forjado la estética que creo que hoy en día tenemos todos en mente. I was just thinking how wonderful those cowboys really are. Just a few hours ago, they were fighting a stampede and an Indian raid. Now they're singing as though it never happened. When the campfire is low on the prairie, then I dream of my love far away. Las cualidades estéticas de la canción de hoguera vienen determinadas por las particularidades y limitaciones de la tradición de grupos itinerantes, como por ejemplo los Mountain Men, que en el siglo XIX vivían en zonas vírgenes y cantaban alrededor de la hoguera acompañados por instrumentos que fueran fáciles de transportar, convirtiendo estos instrumentos en los instrumentos por antonomasia de la canción de acampada. Muchas de estas canciones precisamente ponen énfasis en la soledad y en la nostalgia por los hogares abandonados. En términos de forma musical, una buena canción de acampada tiene un estribillo pegadizo que todo el mundo es capaz de cantar y un patrón repetitivo que anima la inclusión de nuevos participantes. Por ejemplo, como vemos, las melodías tienden a tener periodos sencillos y memorables, con ritmos directos y poco sincopados. Suelen moverse de manera arpegiada con saltos pequeños, como mucho de tercera, y por grado conjunto. La armonía suele ser de tónica y dominante con la inclusión de alguna cadencia rota. Andrew Pralow construye su propia canción de hoguera o de acampada con una melodía de 8 compases formada por pequeñas células simétricas muy repetitivas de antecedente y consecuente. En la grabación en loop que se utiliza en el juego, esta fórmula se repite 2 veces, introduciendo variaciones únicamente en la armónica, que va cambiando la manera de disponer el acorde que se repite y llega a un registro más bajo en la segunda repetición. Tenemos una sección A en la cual vamos del cuarto grado al primero con un bajo ascendente por grado conjunto y una sección B que va del sexto grado de vuelta al primero con un bajo descendiente. La armonía cambia cada 2 compases, dividiendo cada sección por la mitad, marcada también por la percusión que va repitiendo patrones de 2 compases. Y además cada mitad está formada por células de un compás que siguen una fórmula melódica de contraste. La primera célula, que yo he llamado aquí alfa, se mueve por valores lentos, arpegiando de manera ascendiente, y la segunda célula, que he llamado beta, con valores cortos por grado conjunto y de manera descendiente. Como cualquier canción de acampada, tiene una melodía cantable, sencilla y memorable, y cuenta con los timbres que también esperaríamos, ¿no? Pues la percusión ligera, la armónica, alguien que silba, el banjo. Además, al inicio de cada célula alfa encontramos un unísono conjunto que enfatiza esa sensación de unidad y de comunidad. Las primeras veces que escuchamos esta canción suena bastante feliz y común, pero a medida que vamos digiriendo la historia y vamos conociendo más sobre ella, va tomando un carácter un poco más melancólico y reflexivo. Yo creo que esto nos viene en parte por la armonía, que tiene una cierta ambigüedad que no acaba de encajar con lo que esperaríamos en una canción de acampada. Estas cualidades armónicas creo que vienen influenciadas por un género que se llama Midwest Emo. La armonía genera una sensación de avance continuo sin llegar nunca a un punto real de resolución. Esto es porque permanece un color armónico de predominante. Es decir, esto hace también que nunca llegue el acorde de dominante que se nos promete e incluso se va omitiendo la sensible, y tampoco resuelve nunca en un verdadero punto de reposo.
porque todos los acordes de tónica siempre están en segunda inversión. Estos movimientos van creando una inercia y evitan el movimiento cadencial de la dominante, dando esa sensación de ingravidez y de nostalgia. Escuchad cómo cambia la pieza si intentamos mantener la esencia estructural, pero introduciendo el color de dominante. La armonía también se va volviendo más interesante con la voz de la armónica, que sostiene continuamente un pedal armónico de sol mayor, generando tensiones entre las diferentes voces, pero dando estabilidad y afirmando la tonalidad en la que estamos, evitando que se desplace demasiado hacia el cuarto grado, que es el acorde que está siempre en primera inversión, y así no se desdibuja tanto el centro tonal. Estas cualidades armónicas son bastante recurrentes en el Midwest emo. De hecho, la canción Never Meant del famoso grupo American Football utiliza en su verso instrumental esta misma estrategia, pero en do mayor. Andrew Pralow destaca habitualmente la influencia que ha tenido en él este género musical que ha escuchado desde su adolescencia y que inevitablemente pues, permean su manera de escribir. De hecho, Pralow utiliza directamente la misma línea de bajo de Nevermind, que debido a esta construcción interválica es el principal culpable de ese color de predominante que es habitual en el género musical para generar ese dinamismo e inercia. En su base, el Midwest emo canaliza la tristeza, la confusión y la angustia mediante melodías bonitas, honestas e hímnicas sobre armonías con color de predominante, convirtiéndose en una forma musical catártica y terapéutica que acompaña en momentos difíciles y de incertidumbre. Estos dos géneros resuenan semánticamente en Travelers. Ambos expresan soledad y nostalgia, pero siendo consoladores y con la capacidad de unirnos en comunidad. Tratándose de una canción tocada por personajes que se encuentran lejos de su hogar y separados por distancias cósmicas, al borde del fin del mundo, se convierte también en una expresión de lo sublime. Sin palabras, los viajeros nos dicen que sí, el mundo va a acabarse en menos de 20 minutos, pero sigue siendo un lugar extraordinariamente bello. Como os he dicho, casi nunca escuchamos esta canción con todas sus partes sonando de manera simultánea. Pralow dice que creó cada voz y asignó cada instrumento a cada personaje en base a su personalidad y el lugar en el que se encontraba, teniendo claro desde el principio que cada uno se iba a escuchar de manera aislada a los demás. Cuando decidimos ir a visitar a uno de nuestros compañeros de expedición, sacamos el señaloscopio, lo enfocamos hacia el planeta en el que se encuentra y ponemos rumbo hacia él. Esto hace que la única voz que toca a esa persona se convierta en nuestra banda sonora. Esta contiene cierta información subliminal sobre el personaje al que vamos a conocer y el lugar en el que se encuentra. Además, cada voz va apareciendo y desapareciendo dependiendo de las complicaciones que encontremos en el viaje. La música se mezcla con el entorno sonoro del lugar que vamos transitando, ayudando a la inmersión y vistiendo esa información musical de diferentes capas semánticas. Aquí podemos ver un pequeño resumen de mis apuntes analíticos que he tomado cada vez que vamos acercándonos a uno de los viajeros.
En relación con esta simpatía que parece querer transmitirnos Riebeck, es importante considerar brevemente los pretextos musicales relacionados con el tema de los viajeros. Antes de empezar a jugar ya estamos predispuestos a sentir una conexión con esta música y con este último personaje. Si alguien ha visto alguno de los trailers, ya conoce el leitmotiv y al arqueólogo. Los trailers predisponen a sentir esta melodía como algo importante y a establecer una relación empática con este personaje, quizá más que con otros viajeros que cuentan con menor presencia en los trailers. Y por otro lado, tenemos la música del menú principal, que mediante un arreglo alternativo de Travelers establece el tema en nuestra mente y nos da información sobre lo que va a venir una vez iniciemos el juego. El tema del menú nos abre la puerta a prestar atención a esta melodía y ya nos predispone a sentir una conexión emocional más intensa tanto con el tema como con los personajes y entornos con los que se va a relacionar. Outer Wilds no es perfecto. Si lo analizamos teniendo en cuenta el diagrama propuesto por Haneke, LeBlanc y Zubek, sí cumple con su objetivo principal, que es el de generar curiosidad sin ser intrusivo ni dirigir explícitamente a la persona que juega. Pero hay ciertos elementos del juego que intentan transmitirnos una sensación de comunidad y empatía que quizá en el planteamiento de sus mecánicas no acaba de ser explícito. Aún así, dejadme aclarar que para mí pues esto no desmejora la calidad general del juego. Estos viajeros intentan transmitirnos que podemos estar conectados a pesar de la distancia. Sin embargo, se nos presenta a cada personaje en un rincón del sistema solar, sin colisionar prácticamente nunca con la historia de nuestro avatar, con implicaciones reales exceptuando el final, que para entonces pues, puede ser tarde. La relación del avatar con estos personajes dentro del mundo se da por sentada, y aquí recae el problema principal, que nosotros como jugadores podemos no empatizar con estas relaciones sin un poco más de contexto. El juego no tiene mal guión, pero quizá confía demasiado en que estas personas van a importarnos simplemente por estar ahí. La manera más efectiva que tenemos in-game de conectar con ellas es mediante la música. Esta crea una narrativa alternativa que conecta avatar con jugador, ofreciendo momentos de contemplación y catarsis emocional que son inolvidables y que van más allá del guión y de las mecánicas básicas que no se nos presentan. Sin embargo, no dejan de ser sensaciones que proyecta la jugadora a través de la cáscara virtual del avatar, corriendo el riesgo de que si el jugador no tiene esa sensibilidad, se estropee la inmersión y el significado intencionado. En cualquier caso, pienso que gran parte de que la música nos entregue estos momentos y reflexiones recae en la manera en cómo está implementada y en las cualidades de construcción que hemos repasado en esta ponencia y que son indispensables para que funcione. El videojuego es un medio joven que poco a poco se va consolidando y con él crece también la rama que lo estudia de la ludomusicología. Precisamente por estas particularidades y complicaciones que tiene, nos abre una nueva plétora de maneras para estudiar su música, que tiene mucho que ver con la interacción. Toda actividad musical surge de la interacción, así que a mí me parece muy interesante comentar un medio en el que es imposible no tenerla en cuenta pues, para entender cómo funciona su música. Pues ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, si alguien quiere saber algo más del tema, aquí hay un QR para acceder a las referencias y también, si queréis estar en contacto, saber los proyectos que estoy haciendo, otro QR.